Cuéntanos, Pedro Tello, pues no son buenas noticias para el pronóstico del presidente y el ánimo del presidente de poder llegar a crecer al 4%. La semana pasada decía que Hacienda se va a quedar corta, pues no sé si también se va a quedar corto el FMI, el Banco Mundial y todos los otros organismos internacionales, las instituciones financieras que están ahí previendo el recorte. ¿Cómo lo ves tú, mi querido Pedro? Te mando un abrazo. Luis, buenos días. Pues ya va siendo hora que el presidente nos presente las otras cifras que él tiene acerca del crecimiento que espera para la economía mexicana en 2019, en 2020 y en lo que resta de su sexenio. ¿Por qué? Bueno, pues por dos razones. Primero, porque ya no hay duda, excepto el presidente de la República, el resto de los analistas del sector privado, incluso la Secretaría de Hacienda y los organismos internacionales, están convencidos de que en 2019 y en 2020 la economía mexicana va a crecer, si bien le va, entre 1.5 y 2%. Es decir, el primer tercio de la presente administración, el crecimiento acelerado que fue una promesa de campaña, se va a quedar solamente en eso. Pero yo creo, Luis Auditorio, que la nota del reporte que el Fondo Monetario Internacional emitió el día de ayer estriba no solamente en el ajuste a la baja en sus previsiones para el primer bienio de esta administración, sino de manera particular en esa cifra que deslizó en el reporte al señalar que el crecimiento esperado para la economía mexicana a lo largo de la presente administración será de 2.7%. Eso significa que si efectivamente a lo largo de la presente administración nuestra economía crece en promedio a ese ritmo, estaremos frente a un sexenio más de crecimiento mediocre de la actividad económica nacional, tal como sucedió con las promesas modernizadoras de Enrique Peña Nieto, que se concretaron sí en reformas constitucionales, pero no en un crecimiento más acelerado, tal y como ocurrió también durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, impactado y afectado, hay que reconocerlo, por la crisis inmobiliaria internacional, tal como ocurrió durante el sexenio de Vicente Fox Quesada, que prometió un crecimiento del 6% en promedio para la economía mexicana y que terminó con un avance de apenas el 2%, y tal y como sucedió en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, donde también la economía fue afectada por una grandísima crisis que le fue heredada, ustedes recordarán el famoso error de diciembre, por la administración de Carlos Salinas de Gortari. Así que me parece que lo que el Fondo Monetario Internacional nos está diciendo es el primer flashazo de una realidad que seguramente va a marcar a la presente administración, a menos que decida hacer algo para efectivamente fortalecer las capacidades productivas de la actividad económica nacional, lo mismo en la industria que en el campo, y entonces sí aspirar, junto con la creación de un ambiente más amigable para los negocios, a tasas de crecimiento de la actividad económica nacional superiores, ya no digamos del 4%, Luis, superiores al 3%. Si no avanzamos por la industria, por el campo y por un ambiente para los negocios estable y que ofrezca certidumbre, este será un sexenio más de aquellos que han generado promesas de desarrollo y crecimiento más acelerado y terminan por entregar resultados de crecimiento moderado y de desarrollo pospuesto para años mejores. Dime algo, Pedro. Además, ayer también pues se da un desmentido del presidente en torno al tema de la tenencia. Lo estábamos platicando tú y yo al aire, y unos minutos después alguien le pregunta en la mañanera sobre el tema y dice, no, claro que no va a haber tenencia. El asunto es que el presidente dijo que pues esto era un invento de sus adversarios. Yo inmediatamente pensé en ti, dije, claro, es el adversario Pedro Tello del presidente de la República, pero no había sido Pedro Tello quien lo decía, había sido nada más y nada menos que su propio subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, que es la segunda vez que lo desmiente, pues de este tamaño, con esta forma. La primera fue cuando en Londres, con los grandes inversionistas, dijo Arturo Herrera que podían bajar la refinería de Dos Bocas, que la podían aguantar un poquito y que iban a haber mejores tiempos para hacerla, que a lo mejor ese dinero se utilizaba para otras cosas.
e inmediatamente lo desmintieron, le enmendaron la plana. ¿Cómo ves este escenario? O sea, el hecho de que el presidente esté constantemente pues desmintiendo a su mismo equipo, fue no una ocurrencia de los medios ni la mafia del poder, fue una declaración de su subsecretario de Hacienda, Pedro. Yo tengo la impresión, Luis, que en el tema del desmentido que ayer el presidente de la República hizo en presencia del propio subsecretario, hay un problema de información que no han podido resolver para el primer mandatario, y vale la pena aclararlo. Hoy la tenencia vehicular, el pago de la tenencia existe, es una realidad. 13 estados de la República, 13, la aplican cotidianamente o la aplican cada año. En los 19 estados restantes, o este impuesto se eliminó, o fue sustituido por un subsidio a los dueños de automóviles, o por el pago, digamos, de una suerte de compensación. Lo interesante, Luis Auditorio, no estriba en si el gobierno federal va a aplicar o no, o va a revivir o no la tenencia, ese impuesto existe. Lo interesante es qué van a hacer los gobiernos estatales para poder allegarse mayores ingresos, a sabiendas de que el gobierno federal, por lo menos en 2019 y en el 2020, no va a obtener suficientes ingresos fiscales y no va a tener un pastel lo suficientemente robusto para poder repartirlo entre las tesorerías de los gobiernos estatales, que, como lo decíamos ayer y lo repito hoy, son en la mayoría de los casos, Luis Auditorio, auténticos juniors presupuestales, incapaces de generar ingresos por sí mismos y dependientes en alto grado del dinero que les transfiere el gobierno federal. Así que, en el tema de la tenencia, creo que al presidente falta que alguien le diga que existe y que 3 estados la aplican, que no depende de una decisión del gobierno federal y que es finalmente una opción de recaudación para los gobiernos estatales tan ávidos de recursos para pagar deuda, para dotar de servicios públicos y para mantener en funcionamiento sus propias estructuras orgánicas, y al mismo tiempo tan ávidos, yo diría, de avanzar hacia fuentes de ingreso que los hagan menos dependientes de aquello que les transfiere el gobierno federal. Son temas muy locales al final los que se consumen cuando un presidente desacredita, por ejemplo, a su subsecretario, pero en el mediano o largo plazo podría tener alguna consecuencia, Pedro. Yo insisto, porque van 2 veces y una sí trascendió, pues una fue una entrevista en un medio importantísimo allá en la Gran Bretaña en materia de finanzas y que pues le fue desmentido, porque esta ya es una constante del presidente de la República. Puede desmentir o desacreditar fácilmente a sus subsecretarios, a sus secretarios, o inclusive hasta él mismo, ¿no? Cuando de repente se contradice o quiere ajustar ahí la realidad. ¿Qué opinión te merece esa? ¿Poder tener una consecuencia económica en el corto o mediano plazo? Por supuesto que sí. Cuando tú desacreditas a uno de los integrantes de tu equipo técnico, de aquel que es el encargado precisamente de garantizar el mejor manejo posible de las finanzas públicas y que ha tomado el compromiso, además, el equipo de Hacienda, de señalar que este 2019 se cumplirá la meta de obtener un superávit primario en las finanzas públicas. Cuando tú debilitas la credibilidad de uno de los integrantes de ese equipo, lo que estás haciendo evidentemente es debilitar la credibilidad del equipo en su conjunto. Yo tengo la impresión de que en Hacienda existe, y estoy convencido de ello, Luis, uno de los mejores equipos prevalecientes en este momento, técnicamente bien preparados para mantener un ambiente económico estable y razonablemente predecible que ayude a los inversionistas a tomar decisiones de en qué momento invertir, en qué sector hacerlo y por qué cantidad hacerlo. Así que me parece que no es una buena noticia que se esté desacreditando uno de los equipos más sólidos por decir lo que el presidente cree que dijo, cuando en realidad el subsecretario no dijo que se pensaba restablecer a nivel nacional el impuesto a la tenencia. Solamente habló de que era una alternativa para los estados de la República, Luis. Gracias, Pedro. Te mando un gran abrazo. Te seguimos en tus redes. Me encuentran en @Petello Villagrán. Buenos días a todos.